Mucho se ha hablado y seguramente se hablará de la propuesta una vez que se conozca que el presidente Andrés Manuel López Obrador envíe al Congreso para estas reformas que tienen que ver con el tema de pensiones. ¿Qué viene en ese sentido? ¿Qué viene también en esto para el salario? Que nunca un salario pueda volver a incrementarse menos que la inflación, que viene para esos dos temas que son fundamentales, y habrá otros también que seguramente nos estaremos deteniendo en ellos. Hoy el presidente López Obrador reitera que en la reforma de las pensiones será el gobierno quien asuma parte del pago y les dice, no se preocupen a los empresarios. Pues no, me queda claro que los empresarios no se van a preocupar, pero quienes sí se deben preocupar son los que están atentos a la buena salud de las finanzas públicas. Este país, los recursos son como siempre escasos y se debe de utilizar. Entiendo yo que en la pensión sí es muy necesario, es muy humano, es muy en ese sentido, pero también el país necesita y requiere de otro tipo de inversiones. Lo dijo de esta manera. Para tranquilidad de empresarios y de trabajadores, los atemoricen. El gobierno va a asumir una parte considerable de este desequilibrio. Estamos ya trabajando en una corrida financiera para ver en cuánto tiempo resolvemos el que el trabajador se jubile con su sueldo último. Bueno, lo que dijo hoy en la mañana en la línea telefónica Gonzalo Hernández Licón, él es director de la Red de la Pobreza Multidimensional de la Universidad de Oxford. Gonzalo, gracias por estos minutos, te saludo y te abrazo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jaime, ¿cómo te va? Qué gusto. Igualmente, Gonzalo, el gobierno, el Estado tiene recursos suficientes como para entrar a un tema fondo donde pues a quién no le gustaría ganar más dinero, a quién no le gustaría pensionarse con el 100%, pero ¿hay recursos suficientes para poder prometer algo así, Gonzalo? No, esto no. No, por supuesto que no. El presidente, estamos en año electoral, mi querido Jaime, ¿no? Lo entiendo perfectamente. Entonces, el presidente lo que está haciendo es prometiendo cosas en año electoral, poniendo un tema importante. Claramente, como tú lo dices, el salario y las pensiones son relevantes para todo el mundo, la agencia pendiente, pero pues es claramente una propuesta electoral para atraer votos a Morena. Uh-huh. El presidente sabe desde el año 2000, que era jefe de gobierno del Distrito Federal entonces, que el tema de las pensiones es muy sensible para la gente. Claro. Y ha visto en estos veintitantos años que ha sido redituable políticamente para él. Ciertamente es un tema importante para la gente, eso es sin duda. Pero políticamente para el presidente y para el candidato y para el jefe de gobierno, es seguramente el programa de adultos mayores, es el que le ha dado mayores simpatías y seguramente mayores votos en esos años, ¿no? Uh-huh. Él lo sabe muy bien y por lo tanto esta propuesta de la pensión va en el mismo sentido y con las mismas problemáticas que la pensión de adultos mayores, que no es claro de dónde sale la lana o de dónde saldrá para financiarlo. Uh-huh. Hay cálculos, por ejemplo, Enrique Quintana decía hoy que podríamos llegar en 2030 a, si eso fuera la propuesta, a gastar 260,000 millones de pesos adicionales del gobierno federal a este tema, y ese dinero no está fácil saber de dónde sale, ¿no? Sin duda. Entonces sí, o sea, básicamente, o sea, lo que tenemos que entender es que es un tema eminentemente electoral, ¿no? El tema también hoy lo retoma y creo que vale mucho detenernos Carlos Ursúa, quien fuera el primer secretario de Hacienda de este gobierno. Ahora va López Obrador tras las pensiones. Un poco en ese sentido, lo que ha ocurrido a lo largo de la historia, lo que sucede con entes del propio gobierno, los costos que tienen este tipo de pensiones y sí, efectivamente, este barril sin fondo en el que se podrían convertir, Gonzalo. Es lo que pasa cuando las personas prometen cosas de la lana que no tienen, ¿no? Uh-huh. Si fuera dinero del presidente de su bolsillo, pues no prometería nada de esto. Pero como es dinero que él no va a pagar, uh-huh,
sino el contribuyente mexicano. Pues prometer es bien fácil hacerlo, es lo que hacen los políticos. Y López Obrador, pues es un político que promete y que busca el voto, que busca el electorado. Ese es básicamente lo que López Obrador ha hecho en toda su vida, ¿no? Entiendo. Entonces, sí es un tema sensible, él lo sabe, políticamente es muy sagaz, evidentemente, Ujú. pero es totalmente irresponsable porque habrá que ver la propuesta concreta, por supuesto, Jaime, Ajá. pero sí no perdamos de vista que estamos tratando de ganar votos en este momento. Estamos platicando con Gonzalo Hernández Dicona, director de la Red de Pobreza Multidimensional de la Universidad de Oxford. Viene ese y viene el del salario mínimo. ¿Cómo sí poder entrar a un tema con seriedad, con, eh, con viabilidad financiera y económica y con no comprometer las finanzas públicas? ¿Cómo hacer Mira, esto? yo sí creo que vale la pena entrarle al tema de las pensiones de manera adecuada. Yo sí creo que vale la pena entrarle o sea, las pensiones como parte de los sistemas de protección social Ujú. universales. Vale la pena entrarle a un tema y tratar de arreglar el tema de las pensiones de manera importante. Hoy tenemos un problema de pensiones. Ciertamente el monto de la pensión con el que la gente se retira es insuficiente. Es bueno entrar. El tema en sí mismo es importante, ¿no? Sin duda, y La es pregunta es sensible por qué no también, se ¿no? hace desde el principio del gobierno. Y la Ajá. pregunta es por qué no se plantea una reforma fiscal para solucionarlo. Exacto, se tiene que hacer una serie El de reformas, ¿no? presidente Que se ha acompañen eso. negado a hacer una reforma fiscal porque cuando tú piensas en cómo pagar las cosas, eso es políticamente no tan agradable, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, a los políticos les encanta pagar, les encanta ofrecer sin que quede claro de dónde sale la lana. Eso es típico de los políticos populistas, digamos, Ajá, ¿no? ajá. Yo sí creo que vale la pena, no en un año electoral, pero en el futuro muy cercano, hablar del tema de pensiones y ver cómo se arregla. Insisto, como parte de una solución de largo plazo financiada Ajá. claramente para que no haya magias de dónde va a salir el dinero. Y sí hablar del tema de cómo arreglamos las pensiones en México, Ajá. que no tenemos claridad de cómo hacerlo. El propio programa de adultos mayores es un parche a una problemática de insuficiencia de pensiones formales. Exacto. Gonzalo, en un país donde hay un altísimo nivel de informalidad, es primero atacar esos grandes retos y después ya pensar en cómo poder jubilarnos con mayor cantidad de recursos en nuestros bolsillos. Eso también, ¿no? Acabas de dar Podríamos la, hacerlo. acabas de dar la clave es esa, es ante la informalidad que en México ha dividido la política de protección social, la ha fragmentado. Entonces tenemos gente que gana IMSS y, o sea, trabajadores de primera y los trabajadores de segunda, que son los informales, que ganan menos en la pensión, por más que haya aumentado, pues es mucho menor que lo que ganarías en el IMSS. Esa fórmula no es la mejor para tener un sistema de pensiones amplio, universal. Entonces, sí, o sea, yo sí diría, el tema es sumamente importante. Hay problemas ahorita de cómo financiar pensiones públicas, por ejemplo, en universidades públicas que se han servido de cuchara grande Ujú. y han hecho jubilaciones jugosas, pero que no sabe nadie cómo las va a pagar. Ahí es una bomba de tiempo el sistema de pensiones públicos en muchos lados. Y hay que pensar, o sea, es importante pensar que los ciudadanos, las personas que van a votar, que los políticos no nos engañen. Claro. Las cosas cuestan, Jaime. Sí, sí, sí. Ese es un principio triste, pero básico de cualquier cosa. Quien compra el súper, quien compra las cosas de su casa todos los días, sabe que las cosas cuestan. Entonces, cuando un gobierno les promete cosas sin saber cómo se costean, cómo se financian, estamos haciendo un engaño. Entonces, me gustaría que se afrontara el tema de las pensiones
empezando por ver cómo se financia, ¿no? Pues sí. Que y es lo eso- que los políticos no siempre te dicen, ¿no? Y eso es el meollo del asunto y es lo que muchas ocasiones dejan mucho a la imaginación. Nada más ojo, ¿eh? O, Nada a más ver, ojo. Cuando un presidente te dice que el gobierno pague, ajá, la gente dice, ah, qué padre que el gobierno, buena onda, pague. No, no, sí, no. el gobierno no tiene lana. O sea, Ujú, López Obrador no gana, o sea, López Obrador nunca ha ganado un peso, ujú, ¿no? ujú. Eh, la lana del gobierno es de los ciudadanos, es de nosotros que Claro. pagamos impuestos. Entonces, ese engaño de que el gobierno va a pagar, pues es un engaño, espanta electores, digamos, ¿no? Híjole, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Gonzalo, una vez que conozcamos la propuesta, una vez que veamos en qué sentido se presenta, regresamos contigo para que nos ayudes también a Con comprender mucho gusto lo que hay, la vemos a ver qué da, todo lo que a existe ver qué alrededor pasa. de la formalidad, de generar mejores condiciones, de todo lo que se ha dejado de hacer en temas de salud. Vaya, hay muchas aristas en temas que son sumamente sensibles para los ciudadanos, para los empresarios y por supuesto para los trabajadores. Así que una vez que lo conozcamos, regresaremos contigo, ¿te parece? Con muchísimo gusto, Jaime, te mando un abrazo. Igualmente es Gonzalo Hernández Licona, él es el director de la Red de Pobreza Multidimensional de la Universidad de Oxford.